El hombre que se esfumó, por Max Howell y Per Wallo. Capítulo 14. Tras el baño, el calor no resultaba ya tan opresivo. Martin Beck no halló motivos para agobiarse. Paseó lentamente por los senderos del espacioso parque, deteniéndose a menudo para mirar a su alrededor. El hombre que le había estado siguiendo no se dejaba ver. Tal vez habían comprendido al fin que era inofensivo y habían dejado de seguirle. Por otra parte, la isla estaba llena de gente y se hacía muy difícil distinguir a nadie entre la multitud, especialmente cuando uno no sabía el aspecto que tenía esa persona. Por encima del embarcadero, en la cuesta que bajaba hasta el río, había una fila de bancos, algunos ocupados por gente que esperaba el barco. En uno de ellos estaba sentada una de las pocas personas que conocía en Budapest, la joven de la casa de Ujpest. La asustadiza Ari Boek llevaba gafas de sol, sandalias y un vestido blanco de tirantes. Estaba leyendo un libro de bolsillo en alemán y a su lado, sobre el banco, descansaba una bolsa de nylon. Su primer pensamiento fue pasar de largo, pero se arrepintió. Se detuvo y dijo: «Buenas tardes». Ella levantó la vista del libro y se lo quedó mirando sin comprender. Luego pareció reconocerle y sonrió. «Ah, es usted. ¿Ha encontrado a su amigo?» «Aún no. Estuve pensando en eso cuando usted se fue ayer. No entiendo por qué le dio mi dirección». «Yo tampoco». «También estuve dándole vueltas por la noche», dijo ella frunciendo el ceño. «Apenas pude dormir». Es raro, aunque lo que Martin Beck quiso decir era: «No del todo, mi querida niña. Hay una explicación bastante sencilla. En primer lugar, él no me dio ninguna dirección. En segundo lugar, lo que ocurrió fue probablemente lo siguiente. Él te vio en Estocolmo cuando fuiste a nadar, y se dijo: «¡Qué buena está! No me importaría...». Y luego cuando vino aquí 6 meses después, se enteró de tu dirección y de la ubicación de tu calle, pero no tuvo tiempo de ir». Martin Beck se sentó, echando a un lado la bolsa de nylon. Contenía dos cosas conocidas: el traje de baño azul oscuro y las gafas de bucear de goma verde, y también una toalla de baño enrollada y un bote de aceite bronceador. Martin Beck, detective nato y destacado observador, constantemente ocupado en hacer observaciones inútiles y almacenarlas para su uso posterior. Ni siquiera tenía pájaros en la cabeza. No hubieran podido abrirse paso entre tanta basura, pensó Martin Beck. ¿También espera usted el barco? Sí, contestó él, pero probablemente vamos en direcciones diferentes. Yo no tengo nada especial que hacer. Estaba pensando en irme a casa, claro. ¿Ha estado usted nadando? Sí, por supuesto. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Dónde se ha dejado usted hoy a su novio? ¿Y a mí qué me importa? Ah, solo se trata de una técnica de interrogatorio, pensó Martin Beck. ¿Teds? Se ha ido. Y además no es mi novio. ¿Ah, no? Solo es un conocido. A veces se aloja en la pensión. Es un buen chico. Ella se encogió de hombros y se miró los pies. Seguían siendo cortos y anchos con dedos rectos. Martin Beck el incorruptible, más interesado en la medida del zapato de una mujer que en el color de sus pezones, pensó Martin Beck. Bueno, y ahora se va a casa, ¿no? Bueno, eso pensé. No tengo nada especial que hacer. ¿Y usted qué va a hacer? No lo sé. ¿Ha ido usted a la colina Gellert a ver las vistas? ¿Desde el monumento conmemorativo de la Liberación? No. Desde allí se ve toda la ciudad, como puesta en una bandeja. ¿Ah, sí? ¿Quiere que subamos? Arriba quizás sople un poco de brisa. ¿Por qué no? Dijo Martin Beck. Nunca está de más echar un vistazo. Entonces tomaremos el barco que viene ahora. Es el que usted tendría que haber cogido en cualquier caso. El barco se llamaba Ibjugarda,
y probablemente había sido construido según el mismo patrón que el vapor en el que viajó el día anterior. Pero los ventiladores eran diferentes y la chimenea se inclinaba ligeramente hacia popa. Se pusieron junto a la barandilla. El barco se deslizaba rápidamente corriente abajo, en dirección al puente Margarita. Cuando pasaban justo por debajo del arco, ella le preguntó: «A propósito, ¿cómo te llamas?» «Martin». «Yo me llamo Ari, pero ya lo sabías, ¿verdad? Vete tú a saber cómo». Él no respondió a eso y tras un silencio preguntó: «¿Qué significa el nombre de Ibjugarda?» «El joven guardia». El panorama que se veía desde el Monumento a la Liberación hacía justicia a lo que la chica había prometido, y con creces. Incluso soplaba una ligera brisa. Habían ido en barco hasta la última escala frente al famoso Hotel Gellert. Luego caminaron un rato por una calle que llevaba el nombre de Bela Bartok, y finalmente subieron a un autobús que los condujo hasta la cima de la colina, despacio y jadeando. Ahora estaban en el parapeto de la ciudadela, sobre el monumento. A sus pies se extendía la ciudad con centenares de miles de ventanas ardiendo bajo los últimos rayos del sol de la tarde. Estaban tan cerca el uno del otro que cuando ella se volvió, él sintió un ligero roce. Por primera vez en 5 días se sorprendió a sí mismo pensando en algo distinto de Alf Matson. «Allí está el museo en el que trabajo», dijo. «Permanece cerrado durante el verano». «¿Ah, sí?» «El resto del tiempo lo paso en la universidad». Bajaron a pie por unos sinuosos senderos cuesta abajo hasta la orilla del río. A continuación cruzaron andando el puente nuevo y fueron a parar cerca del hotel donde se hospedaba él. El sol se había puesto tras las colinas por el noroeste y un suave y cálido crepúsculo estaba cayendo sobre el río. «Bueno, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Ari Boeck. Lo tenía ligeramente cogido del brazo y balanceaba el cuerpo despreocupada mientras paseaban por el muelle. «Podríamos hablar de Alf Matson», sugirió Martin Beck. La mujer le dirigió una rápida mirada de reproche, pero enseguida sonrió y dijo: «¿Por qué no? ¿Cómo es? ¿A mí me caería bien si lo conociera?» «No creo». «¿Por qué lo estás buscando? ¿Son muy buenos amigos?» «Conocidos». En ese momento estaba casi convencido de que ella decía la verdad y de que la vaga idea que lo condujo a la casa de Ukpest había sido una pista falsa. Pero no hay mal que por bien no venga, pensó Martin Beck. Ahora se apoyaba con más intensidad en su brazo y avanzaba en zigzag, de modo que su cuerpo oscilaba como en torno a un eje vertical de un lado a otro. Pasaron de largo por delante del hotel y llegaron hasta el vapor de rueda grande e iluminado que él había visto por el río la noche anterior. Justo en ese momento, la gente comenzaba a subir a bordo. «¿Qué clase de barco es ese?», preguntó él. «Se llama Sabatzag, quiere decir libertad. Hace un recorrido turístico a la luz de la luna, río arriba. Luego da la vuelta a la isla Margarita y vuelve. Tarda cosa de 1 hora. Cuesta muy poco. ¿Embarcamos?». Subieron a bordo y poco después el barco zarpó, chapoteando pacíficamente en la oscura corriente. Hasta el momento nadie ha logrado construir una embarcación de tracción mecánica que se mueva tan plácidamente como un vapor de ruedas. Subieron por encima de la caja de la rueda y vieron deslizarse las orillas. Ella se apoyó levemente en él y Martin Beck pudo cerciorarse de algo que ya había advertido antes. No llevaba sujetador bajo el vestido. Una pequeña orquesta tocaba en la cubierta de popa. Algunas personas bailaban. «¿Quieres bailar?», preguntó ella. «No», contestó Martin Beck. «Bueno, a mí tampoco me divierte». Y al cabo de un momento ella añadió: «Pero podría, llegado el caso».
El barco pasó la isla Margarita y Ugpest, dio la vuelta y se deslizó de nuevo rumbo al sur silenciosamente, siguiendo la corriente. Permanecieron un momento tras la chimenea mirando por los tragaluces. El motor latía con pulso plácido, las tuberías de cobre relucían y una cálida corriente de aire que olía a aceite les llegaba directamente a la cara. ¿Has estado antes en este barco?, preguntó él. Sí, muchas veces. Es lo mejor que se puede hacer en esta ciudad una tarde de calor. No sabía muy bien ni quién era ni qué pensar de ella, y eso le irritaba, aparte de todo lo demás. El barco pasó frente al colosal edificio del Parlamento, donde ahora una pequeña estrella roja brillaba discretamente sobre la cúpula central. Luego abatió la chimenea inclinada para pasar bajo el puente de los grandes leones de piedra y volvió a atracar en el mismo lugar de donde habían partido. Al cruzar la pasarela, Martin Beck recorrió el muelle con la mirada. Bajo el farol junto a la taquilla de venta de billetes estaba el hombre alto del pelo negro peinado hacia atrás. Llevaba de nuevo su traje azul y los miraba fijamente. Un momento después el hombre se volvió y desapareció a paso ligero tras el pabellón de espera. La mujer siguió la mirada de Martin Beck y de repente, pero con cautela, apoyó su mano izquierda en la mano derecha de él. ¿Has visto a ese hombre?, preguntó él. Sí, contestó ella. ¿Sabes quién es? Ella negó con la cabeza. No, ¿y tú? Aún no. Por raro que pudiera parecer, Martin Beck sintió hambre. No había almorzado y la hora de la cena pasaría pronto. ¿Quieres cenar conmigo? ¿Dónde? En el hotel. ¿Puedo entrar con esta ropa? Seguro. Y estuvo a punto de añadir, ahora no estamos en Suecia. Aún había mucha gente en el comedor y a lo largo de la balaustrada frente a los ventanales abiertos. Unos enjambres de insectos pululaban alrededor de los faroles. Son pequeños mosquitos, explicó ella. No pican. Cuando desaparecen es que el verano ha terminado. ¿Sabías eso? La comida era excelente como siempre, y también el vino. Ella debía de tener hambre, pues comió con sano y juvenil desparpajo. Luego se quedó muy quieta escuchando la música. Fumaron mientras tomaban café y bebieron una especie de licor de cerezas que también sabía a chocolate. Al apagar el cigarrillo en el cenicero, ella rozó como por casualidad la mano derecha de él con las puntas de los dedos. Momentos más tarde repitió la maniobra y poco después él sintió el pie de ella acariciándole el tobillo por debajo de la mesa. Se había quitado la sandalia. Al cabo de un rato retiró el pie y la mano y se fue al baño de señoras. Abstraído, Martin Beck se frotó el nacimiento del pelo con los dedos de la mano derecha. A continuación se inclinó sobre la mesa y cogió la bolsa de red que estaba a su lado sobre la silla. Introdujo la mano en su interior, sacó el traje de baño y lo examinó. Estaba completamente seco, incluso en las costuras y a lo largo del elástico, tan seco que difícilmente podía haber estado en contacto con el agua en las últimas 24 horas. Volvió a plegarlo y a guardarlo en la bolsa, y la dejó de nuevo en la silla con sumo cuidado. Se mordió los nudillos, pensativo. Obviamente aquello no tenía por qué significar nada, y en cualquier caso él seguía comportándose como un idiota. Ella volvió, se sentó y le sonrió. Cruzó las piernas, encendió otro cigarrillo y se dispuso a escuchar la melodía vienesa. «¡Qué bien se está aquí!», exclamó. Él asintió. El comedor empezó a vaciarse y los camareros se reunían en grupos a charlar. Los músicos dieron fin al concierto interpretando el vals Olas del Danubio. Ella miró el reloj. «Debo irme a casa». Se puso a pensar qué hacer. Un piso más arriba había un pequeño bar, tipo sala de fiestas con música de jazz.
Aborrecía tanto esa clase de lugares que sólo el deber más acuciante podía forzarle a entrar en ellos. ¿Pero no era ese el caso? ¿Cómo vas a volver a casa? ¿En barco? No, el último ya ha zarpado. Iré en tranvía, es más rápido. Él siguió pensando. La situación, pese a su simpleza, resultaba bastante complicada. Ignoraba el porqué. Decidió no hacer ni decir nada. Los músicos se fueron, tras dedicarles una displicente reverencia. Ella volvió a mirar el reloj. Será mejor que me vaya, dijo. El portero de noche se inclinó al verlos pasar por el vestíbulo. El botones hizo girar las puertas respetuosamente. Se detuvieron en la acera, solos en la cálida atmósfera de la noche. Ella dio un paso corto y se plantó ante él, con la pierna derecha entre las de él. Se puso de puntillas y lo besó. Él notó claramente sus senos, vientre, sexo y muslos a través de la tela de su vestido. Ella apenas podía alcanzarle. «¡Qué alto eres!», exclamó. Hizo un pequeño y ágil movimiento y volvió a apoyarse firmemente en el suelo, a unos centímetros de él. «Gracias por el día de hoy. Te veré pronto. Adiós». Se alejó caminando, giró la cabeza y lo saludó con la mano derecha. La bolsa de nylon se balanceaba junto a su pierna izquierda. «Adiós», le contestó Martin Beck. Regresó al vestíbulo, recogió la llave y subió a su habitación. Hacía un calor tan sofocante que abrió la ventana enseguida. Se quitó la camisa y los zapatos. Fue al cuarto de baño y se mojó la cara y el pecho con agua fría. Se sintió más idiota que nunca. «Debo de estar loco», se dijo. «Suerte que nadie me ha visto». En aquel momento alguien llamó con suavidad a la puerta. Bajó el pestillo y entró ella. «Me he colado», dijo. «Nadie me ha visto». Cerró de nuevo la puerta deprisa y sin hacer ruido, y dio 2 pasos dentro de la habitación. Dejó caer la bolsa en el suelo y se quitó las sandalias. Él la miró fijamente. Sus ojos habían cambiado y parecían turbios, como si los cubriera un velo. Ella se inclinó con los brazos cruzados, agarró con ambas manos el vestido por el dobladillo y lo levantó con un solo movimiento ágil. No llevaba nada debajo, lo cual no tenía nada de sorprendente en sí mismo. Por lo visto, siempre tomaba el sol con el mismo traje de baño, porque en sus pechos y en el pubis se perfilaban zonas claramente delimitadas que aparentaban una blancura de yeso al recortarse sobre el resto de la piel bronceada. Sus pechos eran suaves, blancos y redondeados, y sus pezones grandes, sonrosados y cilíndricos, como pequeñas balizas ancladas. La zona de su entrepierna, cubierta de un bello color negro azabache, también quedaba claramente delimitada. Un triángulo inscrito que ocupaba un área considerable de la franja rectangular de piel blanca. El vello era crespo, espeso e hirsuto, como electrizado. En torno a sus pezones se extendían áreas circulares de un color moreno claro. Parecía una figurilla geométrica policromada. Los años deprimentes que pasó en la brigada antivicio le habían inmunizado contra una provocación de aquel estilo, y aunque tal vez no se tratase realmente de una provocación en el sentido estricto del término, consideró aquella situación mucho más fácil de manejar que la que había vivido en el comedor media hora antes y que tanto le había irritado. Sin tan siquiera darle tiempo a que se quitase el vestido por encima de la cabeza, le puso la mano en el hombro y le dijo: «Un momento». Ella bajó un poco el vestido y lo miró por encima del dobladillo, con sus velados ojos castaños, sin saber a qué atenerse y sin comprender nada. Consiguió liberar el brazo izquierdo del vestido, sujetó la mano derecha de él y tiró lentamente de ella hasta su entrepierna. El sexo estaba hinchado y abierto. La secreción vaginal corrió por sus dedos. «Tócalo»,
dijo ella, transmitiéndole una sensación como de impotencia que iba más allá del bien o del mal. Martin Beck logró liberar la mano, abrió la puerta que daba al pasillo del hotel y le dijo en su alemán escolar: «Por favor, vístete». Ella permaneció inmóvil un momento, perpleja, como cuando él llamó a su puerta en Újpest. Luego obedeció. Él se puso la camisa y los zapatos, cogió la bolsa de plástico y condujo a la joven hasta el vestíbulo sujetándola suavemente por el brazo. «Llame a un taxi», le dijo al portero de noche. El taxi acudió casi enseguida. Él abrió la portezuela, pero cuando se disponía a ayudarla a entrar, ella se soltó con vehemencia. «Yo pagaré al conductor», dijo él. Ella lo miró. Había desaparecido aquel velo que enturbiaba sus ojos. La paciente se había recobrado. Ahora su mirada era a la vez clara y oscura. Estaba cargada de odio. Cerró de un portazo y el taxi se puso en marcha. Martin Beck miró a su alrededor. Ya era muy entrada la medianoche. Caminó hacia el sur y subió al Puente Nuevo, desierto a excepción de unos pocos tranvías nocturnos. Se detuvo en medio del puente, se apoyó en la barandilla y miró abajo, al agua que corría silenciosamente. Hacía calor y le rodeaba una especie de vacío y silencio, un sitio ideal para pensar si uno supiera en qué. Al cabo de un rato regresó al hotel. Ari Boeck había dejado caer en el suelo un cigarrillo de boquilla roja. Lo tomó y lo encendió. Sabía mal y lo arrojó por la ventana.